Bueno, buen día estudiantes, un gusto compartir con ustedes. Mi nombre es Luis González y este día vamos a compartir con ustedes un tema importante que es la crisis ambiental actual en El Salvador vinculada directamente con la gestión y crisis hídrica. Esperando de que les pueda servir en este diplomado de territorios sustentables y que después en el debate, en los foros de discusión virtuales, pues podamos ahondar en el tema. Primeramente, mencionar de que todos y todas somos parte de un ecosistema más grande que se llama Tierra, del cual todos somos parte, en el cual lo que le ocurre a este ecosistema nos ocurre a nosotros y nosotras, porque estamos íntimamente vinculados a él. Entonces, cuando uno habla de problemática ambiental, hay que referirnos primeramente a este ecosistema, y creo que un tema que ya vieron, que es el cambio climático, es el que tiene más incidencia en lo que el planeta Tierra refiere y nos impacta en el territorio. Hay que decir con esto de la problemática del agua, que el problema del agua no tiene que ver con falta de agua a nivel global, es decir, más o menos ha habido la misma cantidad de agua en los últimos 1.000 millones de años. Hay un poco de problema es que la mayoría del agua, como se ve en la gráfica, es agua salada, es decir, el 97.5% del agua en el planeta es agua salada. Solo un 2.5% es agua dulce, de la cual podemos beber o podemos hacer consumo. Pero ese 2.5%, casi un 70%, un 68.9%, se encuentra congelada en el polo norte, en el polo sur, en lo que se conoce como la criósfera, es decir, todos los cuerpos nevados en las montañas. Un 30.8% de ese 2.5% de agua dulce es agua que se encuentra en mantos acuíferos, mantos freáticos, de muy difícil acceso para la población. Y un 0.3% es el agua superficial, la que se encuentra de más fácil acceso en ríos, lagos, lagunas. Entonces, cuando uno habla de crisis de agua, nos referimos a una pequeña parte del porcentaje de agua superficial y agua subterránea, que es la que tenemos para hacer consumo humano, doméstico, para el tema de comercio, industria, riego, entre otros usos. Con esto de la crisis hídrica también es importante mencionar que mucha de la problemática de agua refiere a la alteración del ciclo del agua. Como podemos ver en la diapositiva, el ciclo del agua es un fenómeno natural por medio del cual el agua de los océanos se evapora, se condensa y se transforma en nubes, se precipita y cae en las montañas y en el territorio, ya sea infiltrándose o yéndose por escorrentía mediante los drenajes naturales de nuevo al océano. Entonces es un ciclo que no tiene inicio ni final y que es perfecto y que sin duda los seres humanos lo hemos alterado. Lo hemos alterado deforestando, lo hemos alterado construyendo urbanizaciones e impermeabilizando el suelo y no permitiendo de que se mantenga, digamos, funcionando de manera armónica como lo ha hecho por miles de años. Entonces la alteración de ese ciclo del agua es lo que nos produce una crisis de agua que es la que nos tiene afectada a la mayoría de la población en El Salvador y en el mundo. Bueno, en la siguiente lámina podemos ver, vinculado a esto de la crisis o la problemática del agua, cómo en Centroamérica no tenemos grandes acuíferos. Como los grandes acuíferos se encuentran en Sudamérica, en América del Norte, en África, en Asia, pero en Centroamérica no hay acuíferos importantes, por tanto dependemos mucho del ciclo del agua y específicamente de la lluvia. Y si es que no aprovechamos adecuadamente la lluvia para que haya infiltración, pues tenemos crisis de agua. Y si a esto le sumamos lo que ya vieron, que es el impacto del cambio climático y el tema de las sequías, pues ahí la crisis se ve agravada. Entonces puede ver cómo hay una gran cantidad de acuíferos y sin duda también ahí hay que decirlo, de que se tenga buen acuífero tampoco garantiza que haya un acceso adecuado de agua para la población, porque probablemente está subterránea, pero no hay un método económicamente viable o no hay recursos de parte de un Estado para poder acceder a esos bienes hídricos. Entonces igual hay crisis. En la siguiente lámina, y con eso vamos a ver la primera dimensión del problema, tiene que ver con el acceso al agua. Y es que en Centroamérica somos el país con menos acceso al agua. Y el promedio de acceso al agua por persona es 31.000 metros cúbicos por persona al año.
Y en El Salvador, un dato algo desfasado, del 2001 del Banco Mundial, indica de que teníamos 2.876 metros cúbicos por persona al año. Entonces, sin duda ya esto es un indicador importante, porque aunque esa cantidad no es poca, sí es la menor de toda Centroamérica. Y entonces vamos a ver más adelante cómo el problema es que esa cantidad de agua está inequitativamente distribuida. Cuando uno habla del promedio, es de que esa es la cantidad ideal que tendría una persona si el agua se distribuyera de manera igualitaria para todos los habitantes. Pero la realidad es que en El Salvador eso no ocurre. Entonces tenemos realidades que hay gente que tiene muchísima agua, utiliza muchísima agua, pero las grandes mayorías no tienen agua. Y esto se puede visibilizar en la crisis de agua que ha tenido el área metropolitana de San Salvador en enero de este año, donde muchas colonias se quejaban por falta de agua, pero además de eso, la calidad del agua no era la adecuada. Entonces, sin duda, cuando uno habla de problemática del agua, de crisis del agua, un primer factor es el acceso, que se ve más o menos reflejado en esto. Y tiene que ver también con la siguiente lámina, es decir, en El Salvador tenemos una gran sobrepoblación, es decir, el promedio de concentración poblacional o de densidad poblacional en América Latina es 31 personas por kilómetro cuadrado. En El Salvador somos, para el año 2010, casi 300. Para este año, sin duda, somos más de 300 personas por kilómetro cuadrado, y sin duda ahí hay una carga ecosistémica, hay una huella ecológica muy grande que también se convierte en una huella hídrica y impacta el ecosistema. Esto no quita lo que mencionamos en la lámina anterior, es decir, el agua está inequitativamente distribuida, pero sin duda el hecho de que seamos tantos y tantas nos vuelve más precaria la situación. Entonces aquí podemos ver en esta lámina cómo efectivamente el país que tiene menos población en América Latina, según estos datos, es Nicaragua, con 44.5% de personas por kilómetro cuadrado. Y si esto lo contrastamos con el acceso al agua que tiene el país, pues está en una situación mucho mejor que nosotros y nosotras de cara al acceso al agua. Entonces, en esta siguiente lámina se puede ver cómo está distribuida la concentración poblacional y se puede ver cómo efectivamente la mayoría de población habitamos en ciudades, principalmente en la zona occidental y central del país, y se puede ver cómo a través de los años, en los 70, los 90 y ya casi en el 2010, cómo ha ido aumentando la población, cómo está concentrada, y obviamente el hecho de que haya mucha población en ciudades crea el problema de que hay mucha necesidad de bienes ambientales, agua, energía, alimentos, pero como lo que las ciudades regresan al ecosistema es desechos, agua contaminada, basura, tóxicos, entre otros. Y también volvemos a la segunda dimensión del problema, que es la calidad del agua. Entonces, ya vimos que la primera dimensión es el acceso, y en este país, en esta lámina se puede ver El Salvador con sus ríos, bueno, un mapa del 2000-2001, hoy muchos de estos ríos ya desaparecieron, son quebradas o corrientes de invierno, y ahí hay que mencionar de que en los últimos 30 años todos los ríos en el país han disminuido su caudal, es decir, la cantidad de agua que transportan. En ese sentido, la población que históricamente dependía del agua de estos ríos, pues cada vez va viendo más precaria su situación. Y lo otro, que ya se los he mencionado bastante, la segunda dimensión del problema es que la mayoría de estos ríos están contaminados. Es decir, es interesante los datos del Ministerio de Medio Ambiente que ha venido actualizando la calidad de agua. Y es que todavía hace algunos años se decía de que el 90% de estos ríos o de estos lagos, de las fuentes superficiales de agua, estaban contaminadas por algo, es decir, heces fecales, metales pesados, agrotóxicos, cuerpos orgánicos en descomposición, y que ese 90% no se podía potabilizar por métodos convencionales. El último informe de calidad de agua de ríos dice de que el 100% de los ríos en el país, de los ríos que miramos en este mapa, están contaminados. Y el 100% no se puede potabilizar por métodos convencionales. Es decir, hirviendo el agua o clorándola
el agua continúa contaminada. Y eso sin duda es un impacto grave para los ecosistemas, pero también para la salud. Y en este índice de calidad de agua también se plantea cómo el agua solo en 3 puntos de los 121 puntos que se hace monitoreo de calidad de agua, esa agua es apta para el riego. Es decir, el 97% del agua ni siquiera es apta para hacer riego. Sin embargo, estos ríos que están en esta lámina se utilizan para consumo humano, para riego, para recreación, para otras actividades que son medios de vida de la población. Entonces, es una magnitud importante de esta crisis. ¿Sí? El agua que tenemos es agua contaminada. Y, como digo, el tema de las heces fecales y las bacterias, que son los dos contaminantes que se pueden eliminar con los métodos convencionales, como lo es hervir el agua, clorarla, no es lo más grave. Es decir, ok, nos pueden dar diarreas, nos pueden enfermar del estómago, pero lo más grave es la presencia de agrotóxicos, de metales pesados, que tal vez no va a haber un impacto inmediato en la salud, pero a largo plazo, a mediano plazo va a haber efectivamente daño. Y es que los metales pesados, por ejemplo, se van alojando en el tejido blando del cuerpo, riñones, páncreas, hígado, cerebro, generando poco a poco una degradación del órgano y de la salud de la persona. Entonces, eso también es de considerar en esta lógica de la magnitud de la crisis. Entonces, de las regiones hidrográficas que tenemos a nivel nacional, se puede mencionar de que todas están afectadas en acceso a agua o calidad de agua, y que esto se ve agravado con el cambio climático, que es un tema que ya vieron. Si con el cambio climático se acelera el ciclo del agua, afectando estas cuencas. Y lo otro también que es importante mencionar es que muchas de estas cuencas también tienen otros problemas ambientales que afectan el agua. Ya hemos mencionado el tema de la urbanización, el tema de la destrucción de bosque para sacar madera, para poder hacer ladrillos, para poder venderla de manera ilegal. Lo otro también que hay que tomar en cuenta es que en el caso de El Salvador la cuenca más importante es la cuenca de Río Lempa, que es casi la mitad del territorio nacional, el 60% del agua superficial, y que compartimos con Guatemala y Honduras, países donde la minería metálica no está prohibida. Si bien es cierto, en El Salvador ya tenemos prohibida la minería metálica, pero en estos países no, y tenemos cuencas transfronterizas. En el caso de la cuenca del río Lempa, que es nuestra principal fuente de agua, es el 60% del agua superficial del país y es el 40% del agua que se consume en el área metropolitana de San Salvador. Entonces, si está contaminada el agua del río Lempa por metales pesados, la mayoría de la población salvadoreña se va a contaminar por estos metales pesados si no se potabiliza adecuadamente. Vinculado a esto y al acceso y a la calidad es el tema del bosque. El Salvador también es un país muy deforestado. Hace algunos años se manejaba el dato que éramos el segundo país más deforestado del continente. Informes más recientes dicen de que ya no estamos tan mal. Yo todavía tengo mis dudas sobre la certeza de estos datos, pero se puede ver en la gráfica aquellos puntos rojos como áreas prioritarias para la restauración, y esto es así porque todavía tienen algún tipo de cobertura forestal que hay necesidad de ampliarla, pero también es la que está más duramente amenazada por la tala ilegal, por construcción de hoteles de montaña, por construcción de hoteles en zona de manglar, y sin duda es la que se debe buscar proteger. Para el 2016, los datos que teníamos con el tema de bosque era un 26.5% del bosque era como la cobertura que se tenía, y un 1.87% era bosque natural. Ya en ese momento, en el 2017-16, considerábamos que esos datos eran como muy alentadores, o era, digamos, conservadores a como estaba la realidad. Para el 2018 nos plantean, 2 años después, de que la cantidad de bosque ha aumentado a un 33-34%. Nosotros lo vemos muy difícil, porque si no se han hecho acciones encaminadas a proteger el bosque, a cuidar el bosque de galería, a no permitir que monocultivos como la caña de azúcar lo sigan destruyendo, es bien difícil pensar de que sea mejorado. Pero habría que analizarlo, habría que analizar esto,
y ver qué tanto estos datos oficiales contrastan con la realidad que viven las comunidades. Entonces, aunque en El Salvador, y esto es importante, llueva mucho, llueve 3 veces el promedio mundial, si no tenemos un ecosistema fuerte y sano, o bosques sanos que permitan infiltrar esta agua que llueve, simplemente va a correr, generando riesgos y generando desastres. Entonces, en esta lámina se puede ver cuáles son los impulsores de la deforestación y degradación a nivel nacional. Tenemos los incendios forestales, que cada verano son una plaga en el país, y por tanto destruyen bosques y por tanto limitan el acceso a agua en cantidad y calidad para la población cercana a estos ecosistemas que han sido dañados o destruidos. Las plagas y enfermedades, aquí nos referimos a todo el tema del gorgojo descortezador, que hace algunos años afectó mucho la zona norte del país. También el tema de la roya en el caso del café. La tala ilegal y selectiva, pues el tema de destruir bosques para sacar madera para muebles o para utilizarla para energía, y la falta de control o regulación en el uso del suelo. Ello tiene que ver cómo zonas de recarga acuífera o zonas boscosas se destinan para monocultivos como la caña de azúcar o otros monocultivos, o se destinan para ser urbanizadas, sin darle importancia a esa función ecosistémica que tiene este territorio de cara a recargar el agua, de cara a brindarnos alimentos, de cara a brindarnos un clima adecuado. Bueno, esta lámina un poco viene a reforzar la idea de cómo en El Salvador es importantísima la cuenca del río Lempa, cómo es nuestra principal fuente de agua, cómo dependemos, o el río Lempa es casi como la aorta de El Salvador, y por tanto se deben hacer acciones también a nivel transfronterizo para cuidar el río Lempa, tanto de la amenaza de la minería metálica como de deforestación o de otro tipo de contaminación que pueda afectar la salud y la vida de la población. Acá quiero referirme al cultivo de la caña de azúcar, o más bien el monocultivo de la caña de azúcar, porque lo he mencionado varias veces en el impacto que tiene en el agua y cómo agrava la crisis hídrica en El Salvador. Primeramente decir de que el cultivo de caña de azúcar es un oligopolio a nivel nacional que está distribuido en 6 ingenios, que son los que se muestran. El caso de la Magdalena, el ingenio La Cabaña, el ingenio Jiboa, el ingenio Chaparrastique, Central Izalco y el ingenio El Ángel, que es uno de los más grandes. Y para la zafra 2014-2015 se planteaba que a nivel nacional habían más de 108.000 manzanas del cultivo de caña de azúcar. Entonces, acá hay varios impactos ambientales. Primeramente, el uso de la tierra. Es decir, la tierra que se utiliza para cultivar la caña de azúcar es tierra que no se va a destinar a producir alimentos o a otros usos. Lo otro es en la economía de la población. Si alguien se dedicaba a hacer milpa, a sembrar maíz y frijol, y estaba acostumbrado a pagar $60 para cosechar, para poder tener tierra para cosechar, no puede competir contra un ingenio que arrenda la tierra por $100 o más y adelanta 5 años, adelanta 10 años. Entonces también hay un impacto económico en la gente. Un tercer impacto sin duda, y lo hemos vivido al inicio de este año, el tema de las quemas, los incendios que provoca el cultivo de la caña de azúcar, afectando áreas naturales protegidas, otros cultivos tradicionales como maíz y frijol, y al final afectando la salud y la vida de la población. Otro impacto, un cuarto impacto, es el uso oneroso de agrotóxicos, principalmente el glifosato, que es un químico que utilizan, es un herbicida que se utiliza para madurar la caña de azúcar. Y en ese sentido, esta caña de azúcar, para su producción, se ocupan grandes cantidades de este agrotóxico que afectan la salud y la vida de la población. Ya la Organización Mundial de la Salud plantea de que el glifosato es un cancerígeno. Y hay varias demandas que han ganado agricultores en Estados Unidos porque han adquirido cierto tipo de cánceres fruto de la exposición a este químico, y acá todavía se utiliza hasta por avioneta. Y por último es el tema del uso del agua.
Y que para cultivar la caña de azúcar se utiliza grandes cantidades de agua. Acá tenemos algunos datos. Como en el periodo de enero hasta la primera quincena de mayo se necesita entre 525 milímetros y 601 milímetros de agua por hectárea para la cosecha. Esto implica que el volumen total por cosecha anda alrededor de 5.632 metros cúbicos. Es decir, en un país con crisis de agua, en un país que hemos planteado de que hay mujeres y niñas que deben caminar 1 o 2 horas diarias para llevar agua al hogar, ocupar 5.632 metros cúbicos por hectárea, sin duda es irracional, porque es no priorizar aquellos usos del agua más importantes, en el caso, el consumo humano doméstico. Por ese tipo de motivos es que es urgente una ley general de agua, pero ese va a ser de los temas que van a ver al final, no me voy a adelantar en eso. Pero sin duda el tema del agua debe regularse para que no ocurran abusos de este tipo, es decir, que agua que es de buena calidad, que es de fácil acceso y que es económicamente viable su acceso o que cuesta poco, se utilice para regar caña de azúcar o para otras actividades industriales y comerciales, y el agua de más difícil acceso, el agua que de alguna manera la población paga muy cara y tal vez es de peor calidad, sea la que se le da a las comunidades. Lo otro que quiero vincular, aunque es un tema que ustedes ya vieron, es el cambio climático. Cómo el cambio climático nos trae eventos extremos, como lo que son sequías, huracanes, inundaciones, marejadas, y cómo el cambio climático hace más precaria la situación respecto al acceso al agua. Entonces, en ese sentido, solo mencionar, para no repetir lo que ya vieron, de que la problemática del agua se hace más grave con el cambio climático. O sea, aumenta la temperatura, hace que haya menos infiltración, hace que el agua se evapore más rápido, y también esto tiene un impacto fuerte en las comunidades. Y acá se puede ver, por ejemplo, en la siguiente lámina, cómo la temperatura en el país ha aumentado en los últimos años, pero cómo el oriente del país es la parte más afectada. Y es que el oriente del país está en un franco proceso de desertificación. Es parte del corredor seco, pero es tanta la temperatura que, en estos días, recientemente, ha estado a 40 grados. Entonces, es increíble cómo el ecosistema está siendo estresado por esa temperatura, y obviamente esto afecta a cultivos, afecta a árboles frutales y afecta a la biodiversidad, a otro tipo de animalitos y por supuesto a los seres humanos. Y es que el cambio climático ha afectado en El Salvador con más calor, más sequías y más inundaciones. Y obviamente esto afecta a todos los medios de vida, pero también los ecosistemas, que son los que nos proveen del agua. Y esto creo que es importante retomarlo en este momento, que el agua no nace en el chorro, nace en los ecosistemas. Y por tanto, en la medida de que el cambio climático va impactando en los ecosistemas, estos van perdiendo capacidad para brindar servicios o brindar bienes ambientales a la población, entre estos el agua. El cambio climático, como continúa a nivel de negociaciones, nos puede llevar a un mundo que tengamos 4 grados más de temperatura en promedio, cuando la ciencia dice que lo ideal es que no sobrepasemos el 1.5, es decir, arriba de 1.5 grados ya sería un cambio climático grave o desastroso. Pero tenemos planteado que con las negociaciones y el ritmo de compromisos que han adquirido los países, podemos llegar a un mundo de 4 grados centígrados o 7 grados Fahrenheit, lo que implicaría en la región centroamericana un aumento de la temperatura de 6 grados más en promedio. Es decir, lugares como San Miguel, La Unión, sin duda aumentaría más la temperatura. Entonces también esto hay que tomarlo en cuenta de cara a lo que hacemos con el agua, porque sin duda el agua y la alimentación son dos de los indicadores, dos de los aspectos, dos de los rubros más impactados por el cambio climático y que por ende afectarían a la población salvadoreña y centroamericana. Bueno, esto sería la primera temática
Sin duda es un tema complejo, hay que analizarlo. Se adjunta en el foro varias lecturas para que puedan profundizar en el tema y estamos abiertos a preguntas sobre este tema en el foro virtual. Muchas gracias.